Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos en una emisión más de Mirando con Miro. Y eran muchos los temas hoy, nos habíamos preparado particularmente de una manera especial porque queríamos, y lo vamos a hacer, vamos a abordar. Sin embargo, yo me siento con la obligación de hacer una pausa a lo que teníamos preparado para el día de hoy, debido a esta... Tiene tantos calificativos, la mayoría de ellos ni siquiera se pueden decir en el micrófono. Pero ciertamente hay una inconformidad. Creo que habemos muchísimos que estamos muy inconformes por este descaro, por este cinismo con el que se está manejando la política en el país. Creo que el escenario que se ha montado en un palacio que está cerca del Zócalo es bastante insultante, es humillante, rebasa la tolerancia de lo que habíamos pensado y supuesto que iban a hacer las cosas, cuando alguien que se supone que pretendió buscar el poder porque tenía una propuesta, decía tener una propuesta, y una propuesta entre comillas democrática, pues resultó todo lo contrario, resultó ser una farsa, resultó ser un fracaso total y absoluto. Bien dice ese dicho que la alabanza en boca propia es vituperio. Y lo que estamos viendo es eso, es un vituperio terrible por parte de quienes están en el poder político. Y es lamentable porque habla a su tribu, habla a su gente, a quienes ha adiestrado de una manera muy particular, y me sumo a un comentario que hizo hace unos días un conocidísimo periodista, Joaquín López Dóriga, donde le dijo: amarre sus perros, amarre su jauría, señor presidente. Es lo menos que podemos decirle. Lo que hizo hoy en la mañana no tiene calificativo, es una forma bastante vulgar, bastante ofensiva, por romper todas las estructuras, romper con lo que estábamos acostumbrados desde la óptica de lo que debe ser. Se crea todo un marco jurídico, el contexto del derecho, de las leyes que se hicieron sobre el tema particularmente electoral, no puede hablar el presidente en turno, mucho menos de un proceso electoral, pero ni siquiera tiene por qué estar hablando los partidos políticos. Una persona que se ha dedicado a dividir al país, dividir las opiniones, dividir a la gente entre buenos y malos, y solo son buenos aquellos que están con él, que le rinden, que le besan las suelas. Los demás están mal, todos estamos mal entonces, desde su óptica. Qué lamentable, qué triste que estemos frente a una situación de esta naturaleza. Y le voy a decir por qué. Porque en el mundo entero las cosas han cambiado, están cambiando. Veíamos con tristeza que estaban presumiendo que el tren que va algún día, supongo que algún día va a suceder, que van a inaugurar este tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México, y van a abrir en unas estaciones donde absolutamente nadie lo va a tomar. No es un lugar que hay un tráfico, de que la gente diga: ay, qué bueno, que voy a recorrer un pedazo del camino que tengo que recorrer, que no me va a llevar a ningún lado. Pero ya lo van a hacer. Ya han tardado una eternidad en hacer ese tren. Y están presumiendo que va a ir a 160 kilómetros por hora. Señores, abran su horizonte, su imaginación, su creatividad. Piensen en que México no está una sarta de gente que no progresa y que son mediocres. En China están midiendo en este momento la precisión con la que deben trabajar para el tren que va a ir a 600 kilómetros por hora, y trabaja con magnetos que ni siquiera tiene roce, y por eso puede ir a esa velocidad. Y están midiendo ahorita cuál sería el impacto en el caso de un accidente sin que tuviera la posibilidad de frenado. Eso, señores, deberíamos estar preocupados por esto. Deberíamos estar preocupados porque cuando no se cumple absolutamente con nada de lo ofrecido,
pues lo menos que puede hacer es tener un poquito de cinismo, un poquito de vergüenza y decir, ¿saben qué, señores? Y no es cierto que los pobres los utilicé como una estrategia política y realmente hice algo por ellos. ¿Por qué se incrementó la pobreza? ¿No se supone que era primero que nada ellos? Y no se atreva a nadie a juzgarlo, no se atreva a nadie a decir que no es cierto que no se atenuó la pobreza. Por supuesto que la pobreza creció de una forma espectacular, porque no hicieron nada. El repartir el dinero como lo repartieron no lleva absolutamente a ningún lado. Estuvieron comprando pescados para regalarlos, no enseñaron a pescar. Y vamos a ver ese resultado en el corto plazo, ni siquiera un plazo más largo. Y de veras indigna una situación de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se falló en absolutamente todo y resulta que como él lo ve, todo perfecto, todo bien, pues entonces sí salió, porque yo lo veo así, porque yo me lo creo. Y como hay una cantidad impresionante de personas que se atreven a decir que sí es cierto, es verdaderamente lamentable. Este trabajo que les recomiendo mucho, y me parece un excelente documento que presentaron de Animal Político, y que hoy, lógicamente, como no lo alaba, como no está dando, pues poniéndolo en alto, diciéndole que está muy bien, sino le dice, señores, de nada sirvió los 91,000 millones de pesos que dicen ustedes haber invertido para que estuviera mejor la juventud, para que se repartiera el dinero, para que salieran de la delincuencia, que no consumieran drogas. Eso no es cierto. Este documento de nombre Destruyendo el Futuro de México es un excelente documento y tiene una característica que no tiene ninguna de las cosas que ofrece el gobierno federal: un basamento informativo, que usted pueda regresar a él y decir, efectivamente, así fue, aquí están los datos, pero unos datos verificados. Y si usted puede ver que resulta que en los municipios donde hay mayor delincuencia, donde son cerca de 500,000 de jóvenes que han perdido la vida y el rumbo de sus vidas desde que empezó este gobierno, y que las becas que les han dado han servido para dos cosas, para nada y para absolutamente nada. ¿Y qué dicen en este show de matutino? Que todo está bien, que todo está maravilloso. Y ahora que fue el colmo, hace un comparativo y habla de las elecciones. Yo nada más subrayaría, antes de irnos al corte, que hay un punto muy importante que hay que tomar en consideración siempre. Señor, si compara peras, compárelo con peras. Si son manzanas, que sea con manzanas. Está en un fenómeno hipotético que manda a hacer, que además ya exhibió a todo el mundo que recibe dinero por esto, dinero por el otro, cuando él mismo compra espacios, da dinero para que hablen bien, y cuando no se habla tan bien, pues entonces no te pago, no te doy lo que ya te había ofrecido. Y sabemos cuánto se ha recibido y quiénes lo han recibido. ¿A cambio de qué? De que tiene que besarle las manos, tiene que hablar todo el tiempo bien de él. Eso no es democracia, señor. Ni todos los que están con él, eso no es democracia. Tiene otro nombre. Por desgracia sabemos cuál es ese nombre. Y no lo quiero decir porque inmediatamente empiezan a sentirse heridos. ¿Y sabe qué es lo que provoca más escozor? Que hay gente que aparentemente empezó con un periodismo objetivo, con cierta claridad y validaba su información, pero yo creo que se les quitó el patrocinio que antes tenían y resulta que ahora ya están del otro lado, ya están del lado de, bueno, realmente no son tan malos. Yo reto que demuestren, que prueben que de veras lo que dicen que hicieron, sí lo hicieron. Que lo que dijeron está comprobado. Y hay información para probarlo. No hay un elemento. ¿Qué me van a decir, por ejemplo, de Dos Bocas? ¿Ya está terminado?
¿No se supone que lo iban a hacer infinitamente más económico que todas las otras propuestas de licitación que se hicieron? Ya van al doble y no ha refinado nada, absolutamente nada. ¿Qué significa eso? ¿A dónde nos puede conducir esto? A ningún lado. Porque por lo mismo es una torpeza, es una... que de veras cree el león que todos son de su condición y que todos nos vamos a creer así plenamente lo que está diciendo. De veras no era este el tema del día de hoy, pero cuando utilizan con nuestros recursos, cuando viven en un lugar que es de todos los mexicanos y que a sus anchas se las pasa y ahí desdeña, insulta, le gusta tanto denostar a la gente con una práctica diaria y pone aparte una persona que es un insulto al conocimiento, es un insulto al conocimiento, es un insulto a la intelectualidad. Esta señorita que habla, ni señorita, bueno, esta señora que habla, y no quiero ser despectiva en cuanto a su persona, sino en cuanto a la función que ella tiene. Es lamentable. Es verdaderamente humillante que por un sueldo sea capaz de hacer lo que está haciendo. Y que pone mal a todos. Y según ella, porque su jefe así lo indica, todos están mal, excepto ellos. Lo que dice es siempre lo correcto. Es lo que debe ser, como debe ser y porque debe ser. Qué lástima que estemos pasando por esto. Qué problema tan grande se tiene, que es definitivamente el tener que soportar tanta mentira, de tener que estar a expensas de que el día menos pensado arremete en contra de un sector, de algún grupo de personas. Del periódico ya ni me preocupo, ya ni lo menciono porque es diario. Él quisiera que todos los días se hablara solo de él y cosas buenas de él. Y esas son mentiras. Lo bueno es que tenemos, y vamos a hablar de esto una vez que regresemos de la pausa que desde hace rato la anuncié, pero lo pongo en antecedentes. Creo que nunca antes como ahora la sociedad tiene un papel muy importante. La sociedad se está organizando y esta organización sin duda nos va a llevar a derroteros muy importantes, pero tenemos que ser organizados. Es tan difícil no caer en la trampa que pone día con día este señor, que definitivamente algo tenemos que hacer. Por lo pronto vamos a hacer la pausa. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Regresamos en un minuto. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar pues recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Bien, ya estamos de regreso y perdón que de repente se me van, como dice el dicho, las cabras al monte. Pero bueno, el punto es que de lo que íbamos a hablar es de la sociedad civil. Y en México hemos tenido y hemos estado frente a dos eventos muy importantes que creo que los que participamos nos sentimos muy complacidos de que así haya sido. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado y fue justamente por lo del INE no se toca, y luego se repite este fenómeno de que congrega a la sociedad civil y estuvimos en el mes de febrero para que pues, defender a la Suprema Corte. Imagínense con esta embestida que ha hecho en contra de los poderes de la Unión. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que ser muy cuidadosos y defender esto que ya se dio.
esto que está funcionando, esto que le molesta terriblemente y por eso dice que está subsidiado, que hay personajes atrás de esto. Pues yo la verdad cuando decidí junto con mi familia ir y asistir y marchar, fue algo increíble, fue algo que me llenó y nunca nadie me habló por teléfono y me dijo, oye, si no vas, o cuando vayas ten cuidado, o ya sabes, te vamos a dar algo a cambio, nada. Y así como nosotros, creo que millones de personas en distintas partes de la República Mexicana asistieron. Siento que es el momento de la sociedad civil. De la sociedad civil que nos dimos cuenta que sí se puede actuar al margen del poder constituido, cuando es dominado y operado por una sarta de grupos partidistas que con el afán de mantenerse en el poder están haciendo barbaridad y media. Han criticado mucho y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Todo lo que en el pasado sucedió. Pero fíjense nada más en qué terminan los fenómenos. Y me acordé en estos días, y no hay imágenes porque pues ahora sí que la memoria no paga derechos y las imágenes sí pagan derechos y estamos en el proceso para poderlo ilustrar, pero creo que usted lo va a recordar con cierta facilidad. Todo esto se inicia de alguna manera que le da un peso específico a la sociedad civil. Esta sociedad civil se ve representada en este grupo altermundista que se opone a la globalización, este fenómeno de la globalización que de alguna manera se acuña y se le da forma y contenido a través del Foro Económico de Davos en Suiza, en donde bueno, están representados todas las principales empresas, grandes empresas de todo el mundo, grandes no por su grandeza, por lo que hacen, sino por el tamaño. Y se globaliza porque resulta que la economía, pues del neoliberalismo y otras corrientes de pensamiento, pues marcan que es un momento donde la característica es que ya no son las empresas que se ciñen exclusivamente a un país, sino abarcan prácticamente todo el mundo y dentro del contexto y el marco de un capitalismo galopante y todos los instrumentos que ya alguna vez lo mencionamos, que son los que dan cobijo a esta globalización, como es el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, todas estas agrupaciones en el contexto de un capitalismo cobijado por la globalización de las grandes corporaciones que se reúnen en Davos, Suiza. Pues como contraparte de este movimiento se crea el altermundismo y nace justamente como un movimiento alternativo en donde prácticamente son otro tipo de organizaciones las que se oponen a la globalización como se está dando. No se oponen a que sí haya una intercomunicación entre los países a nivel comercial, a nivel político, a nivel cultural, pero no de esa manera. Y entonces introducen en el contexto de el concierto internacional el concepto de los grupos sociales, la posición de la sociedad civil. Y es esta sociedad civil que le empieza a dar forma a un grupo de organismos, de organizaciones. Se crea también el foro internacional, el foro social, en el marco justamente en el que se da el Foro Económico Mundial. Entonces este foro social, que además se originó en Brasil, y bueno, el primer evento se hizo en Brasil y demás, cobra cierta relevancia, y lo pueden recordar quizá, cuando hay una manifestación en Seattle, no es cierto, fue, ahorita tengo el nombre, se me confunde, pero ahorita le doy con precisión el nombre, que creo que es lo menos relevante. Pero es ahí, cuando hay represión en Estados Unidos, en este estado, en donde se complican las cosas, los reprimen, y es ahí donde se dan los primeros pasos, en donde cambia lo que era el GATT por la Organización Mundial de Comercio. Y esto le da una configuración totalmente distinta a lo que es la situación. El foro queda establecido, empiezan a haber países con grupos importantes, inclusive partidos políticos, que se suman a las intenciones del foro social. Así como está el Foro Económico Mundial, está el Foro Social Mundial también. Y esto da pie posteriormente a que las cosas empiecen a cambiar, las cosas empiezan a moverse de otra manera,
¿Y por qué? Porque la sociedad encuentra en estos instrumentos de la, pues que se producto del avance tecnológico, sobre todo en la materia de las comunicaciones, el papel que empieza a desempeñar de una manera muy importante Internet. Y con Internet las redes sociales. Y las redes sociales implica desde la telefonía celular en un principio y después todo lo que trae consigo. Y esto fue muy importante y hay que tomarlo en cuenta porque de ahí vienen varios movimientos que se originaron justamente a partir de que la sociedad civil se empieza a organizar. No requiere de tanta formalidad como los grandes grupos, sino simplemente hay una comunicación entre nosotros, sabemos qué queremos y empiezan a desarrollarse. Y en este desarrollo es cuando viene y le da cuerpo a todo un contexto social, que es lo que ha hecho posible que surjan movimientos como, usted lo recordará, la primavera árabe. Y hay quien dice que fueron primaveras, bueno, como sea. La primavera árabe, que es cuando resulta que los países del norte de África encuentran a partir de un suceso en Túnez, del tunecino que intenta inmolarse porque está harto de que no tiene posibilidades, estudió informática pero no encuentra trabajo y pese a que busca por todos lados, tiene que buscar cualquier tipo de trabajo para poder mantenerse él y su familia, y pone un puesto de frutas si le suena familiar, y en este puesto en un mercado público llega la autoridad y le piden que se quite, y si no que tiene que pagar una cuota, él se opone y finalmente le destruyen su puesto, él desesperado se inmola. Pero esto tiene una consecuencia porque tenía un grupo muy importante de redes sociales. Y a través de las redes sociales empiezan a pasar la voz, empiezan a decir, bueno, ¿por qué tenemos que soportar todo esto? Y es esta organización totalmente espontánea, natural en cuanto a la sociedad civil, que dice, bueno, por fin veo la posibilidad de que yo pueda hacer algo, y se unen. Y nace justamente este movimiento que se le llamó la Primavera Árabe, y los trataron de boicotear, les cortaban las líneas de teléfono, en las zonas donde estaban buscaban la manera de que no tuvieran señal los teléfonos celulares, pero siempre encontraron la posibilidad de estarse comunicando. Tuvo su resultado. Yo creo que muchos de nosotros recordaremos siempre cuando una multitud impresionante que estaban reunidos en la plaza Tahrir en Egipto, tomaron la mayoría de los asistentes, se quitaron sus zapatillas y blandiéndola, poniendo justamente la parte de la suela hacia donde vivía entonces el que era el dictador en Egipto, Mubarak, y les dijeron, blandiéndola, y la aventaron a la puerta. Y entre los árabes, muchos de ustedes si nos hacen el favor de escuchar ya algunos árabes, igual nos explican un poco más a fondo, pero lo cierto es que si hay algo ofensivo, es que a una persona le muestren la suela de la zapatilla y se la presenten en la cara. Es totalmente ofensivo, eres más o eres menos que porquería. Y es una forma de expresarlo. Inclusive usted recordará que alguna vez al presidente Bush, en un evento, en una conferencia, se levantó un árabe y tomó su zapatilla y se lo aventó. Y para muchos, imagínate, cuando quizá hubiera sacado una pistola o algo. No, simplemente la zapatilla, que para ellos es más ofensivo. Bueno, nace este movimiento de la Primavera Árabe, se hace una cantidad de movimientos, varios países se incorporan en todo esto, estamos hablando de Egipto, Libia, Siria, Yemen, Túnez, Marruecos, en fin, fue un movimiento muy interesante, muy importante también, porque nunca se había hecho, a la luz de una comunicación de la sociedad civil con la sociedad civil, que pretendían acabar dentro de lo posible con esas dictaduras. Se deponen a Hosni Mubarak, renuncia, se lo sacan del país y resulta que, ¿y ahora quién gobierna? No había partidos políticos. Y los partidos políticos que estaban, pues no los querían mucho. Entonces los hermanos árabes, que sí se llama una agrupación, la Hermandad Árabe, son los que se hicieron cargo. Y resultó ser prácticamente
lo mismo que les había sucedido con Mubarak. Pero tuvieron que ceder todo este peso, todo este triunfo social, tuvieron que dejar que fueran los partidos políticos que lo capitalizaran. Creo que se está dando cuenta para dónde vamos. Y por las fechas, por ahí del 2011, también 2010-2011, un movimiento muy importante que inició el 15 de mayo del 2010, y conviene tomarlo en referencia porque era el movimiento 15M, y después este 15M se convierte en los indignados en España. Y este movimiento tuvo mucha fuerza, empezaron en la Plaza del Sol en Madrid, y de ahí se fue extendiendo a muchos otros lugares, y resulta que la gente se sumaba, y no había, ¿cuál era el propósito? Reclamar. La situación estaba en una crisis terrible que estaba padeciendo España, que no ha salido del todo de esa situación, los acabamos de ver ahora con estas elecciones. Nacen este movimiento de los indignados, el M15, después se convierte en los indignados. Hay un documento, un libro muy breve, que escribe un francés, que así los nombra, los indignados, y describe de alguna manera a esta cantidad de gente que lamentablemente es la que más hay en el mundo, que son los que no tienen alternativas, posibilidades, o no les va muy bien, o son, en fin, todo lo que hemos entendido, lo que se ha entendido como el movimiento social de los indignados. Ellos decían, desde nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que se han provocado la crisis nos suban las hipotecas y se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. Es en este contexto que se da ese comentario que dice: los políticos no son la solución, son el problema. ¿Dónde termina este movimiento? Buena parte del movimiento de los indignados en España termina, que se da más o menos en las mismas diferencias de algunos meses con las primaveras árabes o la primavera árabe, pues resulta que termina por ser agrupaciones políticas. Y estas agrupaciones políticas dicen: a ver, a través de los partidos vamos a capitalizar todo este movimiento. ¿Y dónde quedó? Cuando estaba el movimiento de los indignados no se hablaba de derecha, de izquierda, de centro, y moderados, no moderados, simplemente se hablaba de hay una necesidad de reivindicar socialmente a la gente. Sistema de comunicación, redes sociales, internet, correos electrónicos, había toda forma de comunicarse, se reunían, llegó el momento que las autoridades no se daban abasto, porque cubrían prácticamente todo España. Se sumaron a ese movimiento en España, por cierto, varios países que sintieron la necesidad de que sumarse al reclamo, y estamos hablando de Europa Central, que tiene ahora problemas de esta naturaleza, y que entonces también lo eran, pero ahora se complican. Nuevamente es la agrupación, la sociedad civil, la que por fin se decide hacer algo, lo hace, modifican las cosas, los tienen que respetar, ya no los reprimen, y está la cantidad de gente que está reunida que es imposible que lo repriman, porque sería catastrófico, aunque ha habido en la historia movimientos que sí lo han hecho, por no decir el 68 en México, el 71 también en México, y en fin, movimientos que terminan por reprimir. Pero la sociedad civil encontró que tenía posibilidades de manifestarse y decir: esto es lo que somos, no queremos serlo, queremos que esto cambie. Desafortunadamente los instrumentos que hay todavía se tienen que llevar a través de los partidos políticos. Se tuvieron que crear Podemos, Somos, Partido X, y empezaron a, pues, de una forma en que, a ver, en orden, vengan y digan lo que quieran. Y tuvo que terminar este movimiento social en partidos políticos. ¿Qué pasa más adelante? Y no más adelante, en fechas se parecen. Dice, en Estados Unidos, en congruencia con reclamos de lo que piden en España, se crea el Occupy Wall Street, o los 99% o el 1%, que en Estados Unidos
Y como en Estados Unidos resuelven todo, pues reprimieron este movimiento. Este movimiento fue conocido como el Occupy Wall Street, y este movimiento del Occupy, pues era un reclamo. Dice, somos el 99%, que es la mayoría de la población estadounidense, que no tiene recursos y se parece a estas carencias de las que tiene el mundo. Realmente es el 1% de la población que controla al 99% de la población, donde las decisiones de la mayoría las toma una minoría. Pero una minoría terriblemente traducida. Decían ellos, su lema era "We are the 99%", si nosotros somos el 99%, que fue originalmente el nombre de un blog, de ahí parte y se extiende. Y esto fue se inicia a finales de agosto del 2011, y anónimamente una persona es una persona que dio la cara y dijo, y se presenta como parte de este We Are the 99%. Nuevamente es un grupo que creció, empezó sobre todo en Estados Unidos, que tuvo mucho que ver por la forma en la que lo plantean, en donde lo plantean, que por eso llamaban Occupy Wall Street, porque cerraron temporalmente los accesos a Wall Street. Y lógicamente pues todo el mundo se molestó, cómo es posible que entorpezcan el trabajo de los grandes grupos, y eso fue lo que sucedió. Pero se crea el movimiento, lo reprimen, porque en Estados Unidos no hay de otra. Si no es organizado por el Partido Demócrata o el Partido Republicano, cualquier cosa que se dé está mal, se salen los cánones, tiene que encauzarse. Ese movimiento social no progresa, quedan exactamente como siempre han estado y siguen siendo el 99%. Inclusive el propio Wall Street hizo un comunicado y hablaba de, bueno, finalmente tenemos que aspirar a que esto se aplane un poco la situación, y hablan de que para formar parte de este 99% se requería tener un ingreso superior anual de $506,000 anuales. Esto es una locura, imposible de conseguirse. ¿Quién va a tener prácticamente $50,000 de sueldo para poder formar parte de una parte mínima del 99%? Este es uno de los puntos torales, porque empieza a tener fuerza y empieza a notarse en el mundo que el peso de la sociedad civil, cuando se organiza, cuando no tiene el movimiento como líder o un liderazgo provocado por un partido político, sino es natural, espontáneo, por la propia sociedad civil, la situación es totalmente otra. ¿Qué pasa más adelante? Y esto ya hablamos de 2018, que creo que muchos de ustedes recordarán. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Y eran los chalecos amarillos porque quienes iniciaron fue la parte del transporte, y todos por ley deben tener en la cajuela de sus vehículos o donde tengan que depositarlo los chalecos amarillos, que son preventivos, para que si algo sucede en la carretera o en alguna calle y está oscuro, el chaleco está notificando justamente que hay un problema, que está un carro parado, un camión o un accidente. Entonces, por eso los chalecos amarillos, que empieza su protesta, así se hizo, así se inició en primera instancia, y después ya lo tomaron propositivamente. A este movimiento se suma Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia y España. Esta movilización tiene su origen en la difusión de las redes sociales de llamada de los ciudadanos a protestar contra el alza de los precios de los combustibles, la injusticia fiscal, la pérdida de poder adquisitivo. El movimiento se presenta a sí mismo en los medios de comunicación como espontáneo, transversal, y esta es una parte medular, es una parte muy importante que hay que tomar en consideración, que es sin portavoz oficial. Pero al mismo tiempo, el no tener un portavoz se revierte en contra del movimiento. Porque entonces, ¿quién opina? ¿Quién da la declaración? ¿Dónde está un poco
el resumir qué es lo que se está pretendiendo, cómo se está pretendiendo, qué es lo que se quiere alcanzar, quién va a ser el interlocutor en lo sucesivo, para que se pueda concretar esta problemática. Y así como vemos todos estos movimientos, ¿cuáles? Antes de concluir, mejor dicho, para concluir, mejor nos esperamos, vamos al corte y regresamos. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas, y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Bien, ya estamos de regreso y ustedes entenderán porque estamos apenas entendiendo esta mecánica de los tiempos. Cuando viene uno del radio, de repente era como que pues, tenía uno enfrente del quien te dice, ya tienes que hacer el corte, pero en el video se encarrera uno. Pero ya no va a suceder, ni voy a ver tanto hacia el semáforo del tiempo. Bueno, como le decía, ¿qué es lo que pasa? Al no haber un portavoz oficial, no hay una forma de concretar un poco las razones del movimiento. Bien, estuvieron presentes todas estas agrupaciones y estas agrupaciones son las que demandan esto y esto. ¿Dónde los podemos ver? ¿Cómo los podemos ver? Puede ir una comisión, no necesariamente todos los que estamos aquí en la marcha. La sociedad civil ha respondido. Tiene un instrumento increíble que son las redes sociales. Tan se puede que los comunicados de dónde estás, a qué hora nos vemos, en dónde nos vemos. En la primavera árabe eso fue un elemento muy importante, porque había tropa, había ejército que no quería que se reunieran de nueva cuenta en la Plaza Tahrir, y lo que hacían es, cuidado, vimos que hay soldados, que hay policías hacia tal lugar, no se vayan por ahí, vayan por otro lado, y todo era a través de la telefonía celular. No estaba tan desarrolladas las redes sociales, sin embargo, sí lo podían hacer. Pero ojo, ¿quiénes tenían para un teléfono celular? ¿Quiénes tenían una red social? De alguna suerte, este conjunto de la sociedad civil, cuando empieza a organizarse, llega el momento que amalgama, llega el momento que se nutre a sí misma, se aportan los recursos suficientes. ¿Y qué sucede? Que yo te comparto lo que tengo. La clase media tiene un papel fundamental, básico diría yo, en este tipo de movimientos, que son los que tienen posibilidad y acceso quizá a tener datos en su teléfono, en tener una buena cobertura y quizá hasta un teléfono de una gama distinta donde puede intercambiar, hacer y ver. Y si estamos hablando que la sociedad civil cuando se organiza de esta manera, si algo careces de recursos, bueno, este tipo de ayudas es lo que permite que puedan llegar mejor y más lejos. Esto es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta porque aquí lo vivimos. Aquí lo vivimos el año pasado y lo vivimos este año. ¿Qué es lo que sucedió con los chalecos amarillos? No hubo una vocería, no hubo quien los representara. Tenían demandas muy claras. Dice, inicialmente se centra en el rechazo generalizado al alza del impuesto sobre el carbón, el aumento del poder adquisitivo de las clases medias y clases bajas, la renuncia del presidente Emmanuel Macron o la organización de un referendo de iniciativa ciudadana. Importante el movimiento, se replica posteriormente, lo acaban de vivir, lo acaban de entender cuántas semanas estuvieron todos los fines de semana padeciendo, afortunadamente digo padeciéndolo porque era la sociedad civil la que salió nuevamente a manifestarse y a pedir que hubiera movimientos. Los pone a pensar, los obliga a que tomen decisiones en un corto plazo. No se consigue definitivamente todo, eso es prácticamente imposible. Pero fíjese qué ordenada es la sociedad civil. Si usted recordara que el movimiento de los chalecos amarillos
no estaban todo el tiempo en la calle, no era de lunes a domingo. El acuerdo era los sábados salían a marchar. Los sábados se reunían y empezaban en las glorietas y de ahí se iban extendiendo y hacían caminatas y de esa manera enteraban a toda la población de los distintos poblados de Francia, particularmente de París, para que recordaran que estaban en lucha y las razones de esa lucha. ¿En dónde termina esto? Nuevamente, en la sociedad civil, en partidos políticos, en donde tienen que ver quién de alguna manera los va a traducir todo lo que tuvo el movimiento para que se llegue a conclusiones, para que de alguna suerte lo que han solicitado se concrete. ¿A dónde vamos? Que tenemos aquí un serio problema. No está previsto en la ley que movimientos masivos de la sociedad civil puedan tener en su momento un reconocimiento. ¿A quién reconocerían? ¿Quién representaría esa sociedad civil? Entonces no puede haber una espontaneidad para que surja un liderazgo de quienes quizá organizaron a comunidades o entidades completas, estados, municipios, a nivel regional quizá. Entonces tienen que recurrir a la membresía de los partidos políticos. Y esta estructura tan rígida hace que se diluya de alguna manera lo que está sucediendo. ¿Por qué nos dio mucho coraje lo que pasó hoy en la mañana? Porque este señor, y le digo así porque si él no nos respeta no tenemos por qué respetarlo, y no le estoy faltando al respeto, finalmente lo que hizo fue exhibir dos gráficas en donde ponía que, no hombre, utilizó esta expresión que me pareció, aparte de un desatino total, ningún fenómeno político podrá quitarnos el liderazgo de la 4T porque vamos a hacer y nosotros ya lo tenemos hecho, es imposible. Ojo, nos está advirtiendo algo muy delicado. Nos está diciendo, ¿ustedes creen que les voy a creer que me van a ganar el año que viene, cuando el 60% de la población, según su gráfica, está en mi favor? Tuvo que pasar algo extraordinario y nada normal para que esto suceda. Eso es lo preocupante. Y además el comparativo lo hace de todo su movimiento con los tres partidos que lo conforman y otra cantidad de miles de barberos que están con él, versus partidos políticos individuales. No se atreve, no le interesa, no quiere reconocer la posibilidad de una alianza. ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Qué la ha complicado, qué la ha hecho tan difícil? Pues que no existe una estructura, no existe una opción dentro del marco jurídico que diga si la sociedad civil se encuentra en estas condiciones y ellos de alguna suerte para tener una representatividad acuden a los partidos políticos y hay un acuerdo y vaya usted a saber de qué manera, creo que ni es ahora ni es aquí donde lo podemos determinar, pero sí empezar a trabajar en eso. Creo que es un momento muy importante y que así como están cambiando muchas estructuras, así como la sociedad civil está empezando a organizarse de una forma totalmente autónoma, que ya se dio cuenta qué pasa cuando se vierte todo el esfuerzo en un partido político. Estamos padeciendo los partidos políticos, lo que está sucediendo ahorita es producto de tantos años de un partido que ahora es la cuarta fuerza y que tuvo el poder total y absoluto. ¿Y dónde estamos? Sí, hubo conquistas, hubo logros, pero ¿eso es suficiente? ¿Qué es lo que pasa? Que el reclamo, el coraje que nos dio ver la corrupción y la desbandada que se dieron de capitales, cómo se despacharon con la cuchara grande, y tanto un partido como el otro. Y claro, vino alguien, un cuate con visión mesiánica y es necio de estar luche y luche, y la gente pensaba que de veras era honesto. Yo les reto a que intenten
conseguir la información suficiente para comprobar o probar primero que los éxitos que dicen haber tenido existen. No es cierto nada de eso, nada. ¿Usted cree que las famosas becas que dieron, la forma que lo dieron sin ton y son, sin tener una estructura, sin tener una metodología de guía, de revisión, vamos bien, en qué punto estamos, podemos verificar, no existe, pídalo y a ver que no hay? ¿Por qué cree que no quieren que nuevamente el INAI empiece a operar? ¿Qué es el INAI? Es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia. ¿Usted cree que quiere dar información y ser transparente? Por supuesto que no, y por eso va a hacer todo lo posible porque no se dé. ¿Quién sí puede conseguirlo? La sociedad civil organizada. Y así como salimos y defendimos al INE y defendimos a la Suprema Corte en noviembre del año pasado y febrero de este año, tenemos que defender así México. Es increíble la creatividad que tienen actualmente la sociedad mexicana, los grupos diversos a nivel empresarial, a nivel agropecuario. Vea cómo está el campo está deshecho. No es cierto que tenga la energía suficiente para que los pozos puedan sacar agua. Hay lugares, sobre todo en el norte de la República Mexicana, que tienen una carencia de agua terrible. Y por eso las cosechas no se dieron. Y eso es en el norte, y eso también se da en parte centro, se da en muchos lugares. ¿Por qué? Pues porque la política energética que manejaba a través de un corrupto de corruptos de apellido Bartlett, y lo conocemos de mucho tiempo atrás, ¿cuáles son sus méritos? ¿Qué ha hecho por México? Pero ahí estamos bien amolados. Pero regresando al punto, sí les puedo decir, y le digo con todo gusto, que es la sociedad, somos la sociedad civil, las que tenemos grandes posibilidades de que las cosas sean distintas, que las cosas sean mejores. Es la sociedad civil bien organizada que atendamos los reclamos. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos venido haciendo. Y sabe que hay muchas fórmulas económicas que de veras ayudan a la gente. No necesariamente hay que los grandes grupos, son importantes, pero no son la solución a la economía, de una economía en donde la mayoría, póngase a ver esto, la mayoría de la población en México, como en muchas otras sociedades, pero particularmente en México, somos clase media. No olvídese de si hay muchos pobres, pero no hay tantos pobres como hay clase media. Y la clase media, ¿por qué cree que no los quiere ya sabe quién? Por eso, porque somos una mayoría. Que si esa mayoría nos ponemos de acuerdo y que tenemos formación, que hemos visto, hemos vivido y conocemos quizá otras posibilidades organizativas, tenemos forma, es más fácil que jalemos a los que no tienen y lo incorporemos a la clase media que al revés. Que irnos nosotros hacia arriba o ellos brinquen a la clase media. Las sociedades más importantes y las más evolucionadas que hay actualmente en el mundo son sociedades donde hay un predominio absoluto de la clase media. De la clase media la que mantiene. ¿Usted ha visto cómo viven en Japón? Fuera del imperio, fuera de esta élite que compone la base político imperial, que siempre ha sido un imperio Japón. Tiene pobres, sí, pero son una minoría. La mayoría son de clase media. ¿En dónde están los 600, 700 millones de chinos que vivían en extrema pobreza? En la clase media. ¿Quiénes ahora son los demandantes de una vida totalmente distinta en China? La clase media. Ya le gustó tener aire acondicionado en su departamento, ya le gustó tener un carro, tener una casa, tener higiene en donde vive. Y como ellos, muchos
los países escandinavos, en donde usted quiera, donde mejor se desarrolla, donde mejor viven, es en donde la pirámide, si acá es totalmente horizontal y tiene una parte prácticamente elitista, que es la clase, entre ellos está la clase gobernante, que también termina por incorporarse a la clase media, pero para que no nos gane el tiempo, en cualquier momento voy a tener que despedirme, pero les quiero decir que si trabajamos, si nos unimos a todo este movimiento en forma ordenada, creo que podemos llegar muy, muy lejos. Les agradezco mucho su atención. El día de hoy, bueno, tuvimos que dar algunos cambios, pero les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche en Mirando con Miro. Hasta entonces.